Aquel que desconoce la historia corre el riesgo de cometer los mismos errores. Un texto sin su contexto es un pretexto. La historia de la Iglesia sin su contexto también puede convertirse en un pretexto. Por ello que para contextualizar el porqué de la reforma religiosa del siglo XVI, ahora en este mes de octubre que recordamos, parto señalando que la Iglesia con Jesucristo y los apóstoles no tenía un nombre en particular. No eran pentecostales, ni metodistas, ni bautistas, ni presbiterianos, ni católicos, etcétera, etcétera. Eran llamados solamente cristianos o los del camino. Durante los 3 primeros siglos, la Iglesia fue atrozmente perseguida por el Imperio Romano que gobernaba el mundo con mano de hierro. Se cuentan por lo menos 10 persecuciones sistemáticas del Imperio Romano hacia la Iglesia cristiana. Al ser una iglesia perseguida, se mantuvo pura y luchó en la defensa de la fe durante este tiempo. La iglesia se vio obligada a vivir en catacumbas, que eran túneles bajo tierra de kilómetros y kilómetros de extensión. En el año 312, el emperador Constantino libraba una batalla decisiva contra otros que intentaban quitarle el poder. Más débil, su ejército iba camino a la derrota. Pero dice haber visto una cruz en el cielo y unas palabras en latín que traducidas al español decía: con este signo vencerás. Creyó Constantino haber recibido una señal de Dios y dice haberse convertido en cristiano. Su madre lo era. Milagrosamente ganó la batalla y de inmediato puso fin a la persecución contra ella. Se dispuso a construir templos, a hacer con la mejor vitela 50 ejemplares de la Biblia para las iglesias en Constantinopla. Confirmó el domingo como día del descanso, día del Señor, día de culto de los cristianos. Prohibió el trabajo corriente en ese día y permitió que los soldados cristianos asistieran a los servicios de las iglesias. Ese día de descanso significaba mucho, especialmente para los esclavos. A partir del año 312 después de Cristo, la iglesia cuya forma se le había dado al Señor Jesús y los apóstoles se deformó. La decadencia comenzó cuando miles de personas fueron recibidas como miembros de la iglesia sin haberse convertido. Solo añadían a su fe en los dioses paganos la adoración del Dios de los cristianos. La iglesia había perdido su forma original. Se había deformado. Producto de la fusión y amalgama de todos estos pensamientos y grupos religiosos, nace en el siglo IV, a partir del año 312 después de Cristo, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, que es una mezcla del cristianismo más el paganismo greco-romano. Y para compatibilizar las creencias greco-romanas con las del cristianismo, llamaron Jehová a su Dios principal. A todos sus demás dioses, cada uno de ellos con su especialidad, los identificaron con santos patronos. Al Dios de los objetos perdidos se le llamó San Antonio. Al Dios que socorre a los viajeros se le llamó San Cristóbal. Al Dios de la lluvia, San Isidro. Al Dios de la pesca, San Pedro, etcétera, etcétera. La iglesia había perdido su forma original. Se había deformado. Aun cuando la iglesia había perdido su forma original a lo largo de los siglos, un remanente fiel seguía las enseñanzas del verdadero evangelio de Jesucristo. Hoy, al igual que ayer, se libran batallas para que la iglesia del Señor no se deforme. Cada día es asolada por las sectas y falsos maestros que llevan mucha gente al error. En mi comentario del 2 de julio con respecto a ese evento que en cierta forma reflejó en muchos la necesidad de llenar ese vacío existencial con algo que les sorprendiera, haciendo que finalmente se adorara la creación más que al Creador. Hoy encandila a una mujer sueca que recorre el mundo previniendo una catástrofe o apocalipsis ambiental y medioambiental. El mundo se rinde ante ella y hasta comienzan a surgir voces comparándolas con un Mesías, Salvador del mundo, cifrando en ella su fe, esperanza y un mundo perfecto, cosas que solo pueden ser atribuidas a Dios, quien prometió un día, un nuevo cielo y una nueva tierra. Saludos cordiales.